Esto es Mi Generación, la historia del rock. Un recorrido año por año con los artistas, canciones, discos, acontecimientos y todo lo importante en el entorno de nuestra música favorita. Víctor, Isaac, Enrique y Carlos se suben a su DeLorean y nos llevan a cada momento importante en la historia del rock. Acompáñanos. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren todos muy bien. Y vamos a empezar con el programa Mi Generación de todos los martes a las 8:30 de la noche. Estaba yo pensando dónde estarán mis compañeros, por eso me distraje un poquito, disculpen ustedes. Ya estamos aquí en este programa de la historia del rock de todos los martes. Muy a gusto de estar aquí con ustedes. Esperemos que estén bien. Ya saben, para los que nos ven por primera vez, este programa de la historia del rock se trata de ir repasando año por año, la historia del rock. Empezamos, como ustedes saben, en el año 1954 y así nos vamos subiéndole cada año, pero también empezamos en el año 2024 y le vamos bajando uno para que se junten estos años en algún momento, pero para no hacerlo tan aburrido para los jóvenes, que digan pura música de viejitos en los años 50, 60, empezamos de los dos extremos. Y pues ya saben que aquí con mucho gusto estamos con ustedes. Otra directriz del programa es que en ocasiones logramos ejemplificar de lo que estamos hablando con música original, pero la mayoría de las veces tenemos que poner covers, ya que los derechos de autor, el copyright, que pues está bien, no peleamos con eso, y nos impiden a veces por YouTube, por Facebook, poner la música original. Entonces tratamos de buscar buenos covers para ilustrar de lo que estamos hablando. Y por último, pues cuando hablamos de un año, por ejemplo, que hoy nos toca 1969, si hay algo importante en el campo de la ciencia, de la literatura, del cine o de los acontecimientos históricos, también los tomamos para darle contexto a lo que estamos hablando y que todos estemos más o menos en el mismo eslabón, en la misma cadena de acontecimientos que nos van llevando por esta vida del rock, ya saben, y de la música. Pues entonces, vamos a arrancar. Y está aquí Isaac. Me sentía yo más solo que un arroz con huevo, pero ya llegó Isaac. Perdón, pero otra vez con broncas. Pensé que ya iba a funcionar mi máquina y otra vez no jaló, pero bueno. ¿Qué les digo? Ni hablar. Como siempre así decimos aquí, los fierros no tienen palabra de honor y siempre fallan, de repente fallan los canales de televisión, fallan las transmisiones, fallan todo, pues que no vayamos a fallar nosotros. Enrique Torres o Enrique Tritón, como ustedes lo conozcan, se uniría con nosotros en un momento. Anda en la calle rumbo a su casa saliendo de la chamba y siempre hace un esfuerzo por estar con nosotros de alguna forma, y lo cual le agradecemos mucho, ya que pues a pesar de que anda ahí en las calles y demás, pues no deja de asistir al programa para sus colaboraciones. Jorge Paullada, ¿qué tal, Jorgito? Buenas noches, gusto en saludarlos, nos dice. Igualmente, gusto saludarte a ti y a toda la banda. Jesús Herrera, saludos, señores. Saludos, Chuchito. ¿Vas en camino o ya llegaste a casa? Buenas noches. Cuando se puede, prefiero oírlos en vivo. Un honor que nos hace Sandra. ¿No, Isaac? Sí. Hace un rato que por ahí no se aparecía, pero qué bueno que andas por aquí, Sandra. Saludos. Sí, ya está saludando hasta el perrito, mira. Siempre nos da mucho gusto que la gente nos saluda, a veces de diferentes lugares, ya que nosotros mismos estamos en diferentes lugares. A veces se transmite que si Carlos está en Querétaro, que si está en Guanajuato, que si está en la Ciudad de México, que si lo graba.
Enrique en la calle, desde su trabajo, y así nos la vamos llevando. Creo que soy el único, por ser el jubilado del equipo, que transmite desde su casa cada semana. Pues ya estamos aquí. Ya no decimos lo que dice Sandra, porque si no nos vamos a pasar en puros piropos, todo eso. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Sandrita. Lo importante es que estás con nosotros. Pues hoy tenemos el segundo programa de 1969 y 2009, Isaac. Así es, una segunda parte de este gran año también. Gran año por todo lo que se publica, ¿no? Por todas las creaciones musicales que se dan en este año. No tanto como habíamos platicado que el año del 67, creo, 68, Ajá. 67 fue bueno en cuanto a nuevas agrupaciones, nuevos valores, ¿no? Pero aquí ya estaba mucha gente muy consolidada, pero produciendo un montón de cosas, pero una cantidad extraordinaria de discos, canciones y demás. Y algunos que son sus primeras obras y demás. Entonces, la idea original es, cada programa presentamos un año de arriba, un año de abajo, pero nos hemos visto en la necesidad hasta de hacer 3 programas de los años, de tanto material que hay que no podemos dejar fuera. Y hoy verán la música que tenemos para ustedes, los artistas que tenemos para ustedes, pues se darán cuenta que no se podían quedar afuera. Hoy tenemos a Blind Fate, tenemos a Led Zeppelin 2, tenemos a Kiss, a los Who, a Isaac Hayes, a Van der Graaf Generator, a Deep Purple, a Heaven and Hell, 10 Years After, los Archies, John Sturges y su película Marionette, Joe Cocker, Black Eyed Peas, Crazy Elephant, The Guess Who, Red Heart, y lo que es en ciencia el ARPANET, y en cine Marionette, que les dije hace rato. Así que muy completo. Y pues ni modo. Listo, Chuchito, qué bueno que ya estás en casa. Nos da gusto. Nos estaba platicando mi hermano Toño. Apenas, cosa que te agradezco mucho a Chucho aquí públicamente, que le prestaron un coche y le falló el coche y se le descompuso, se orilló, y de repente sale un héroe a salvarlo, y era Chuchito Herrera, que se le descompuso el carro mero enfrente de su negocio. De su changarro. De su changarro. Dice, ¿qué quieres que era Chucho? Y pues nos hizo el paro, y de volada, pues ahí nos echó la mano. Muchas gracias, Chucho, de parte de todos. Qué buena onda, qué buena onda. Y qué buena suerte del Toño. Sí, de tu hermano. Sí. Toño siempre ha sido muy suertudo ese cabrón. ¿Estás listo para empezar? Venga, vámonos. Vámonos con la primera agrupación muy importante, su primer supergrupo de la historia reconocido. Venga, pues vámonos con este disco, que es, si por ahí decíamos que había bandas de One Hit Wonder, de una canción, esta es una banda de un solo disco. Sí. una agrupación de puro superestrella, pero sí, de un solo disco. Y no es ningún otro que Blind Fate. Ahí está la portada. Ahorita vamos a hablar de la portada de este disco. Controvertidísima también la portada. Bueno, pues resulta que Blind Fate es un grupo que se formó en 1969 y se forma con puros restos de otros grupos. Lo forman Eric Clapton, guitarrista y cantante, ya empezaba ya a cantar, que venía de los Cream, también estuvo en los Yardbirds, y en fin, la historia de Clapton la conocemos bien porque además es otro de los favoritos de por acá, creo que de los 3. Uh-huh. Y bueno, pues termina Cream, o terminan esa banda. Clapton se salió básicamente de Cream, traían unas broncas el Ginger Baker y el bajista, ¿cómo se llama? Jack Bruce. Jack Bruce y el Ginger Baker ya traían unas broncas espantosas, entonces Clapton tranquilamente se hace a un lado, se sale de la banda y se acabó Cream, después de una historia muy exitosa, y entonces se encuentra por ahí haciendo jam sessions con un tipo llamado Steve Winwood, que venía de una banda llamada Traffic, que pusieron en pausa también en ese momento, que había estado también en una banda llamada Spencer Davis Group, que eran dos bandas inglesas muy renombradas, y de pronto pues también ahí estaba
un muchacho llamado Rick Rich que tocaba el bajo y tocaba el violín también, y que venía de una banda llamada Family, y bueno, pues se ponen a hacer ahí sesiones y de repente pues se les junta por ahí del Ginger Baker, que también estaba en Cream, y bueno, pues como no tenía baterista, pues ya se juntan ahí con él y empiezan a hacer ahí su jam, y finalmente sacaron un disco, el único disco de Blind Faith, un discazo que también es un disco pues memorable, también es un disco icónico del rock, un disco con 8 temas, un disco de blues, un disco de rock psicodélico, también tienen por ahí tintes progresivos, tintes de jazz, tintes de folk. El tema ahí con Rick Gretsch, que era violinista además de todo, le mete precisamente un tinte muy muy especial en el tema folk y gospel incluso, ¿no? Y jazz. Y bueno, también Ginger Baker, que era jazzista, que era baterista y que le gustaba también el jazz, era muy bueno interpretando jazz. Entonces esos son las influencias de este gran disco de Blind Faith, que sale en 1969. Tocaron brevemente una gira muy corta, precisamente para promocionar el disco, y después cada quien se fue con otros proyectos, se separaron. Stevie Winwood hizo una carrera solista, regresó con Tráfico un rato, luego hizo una carrera solista. Eric Clapton se fue y también hizo por ahí Laila, el disco de Laila con Derek and the Dominos, y con colaboraciones ahí memorables de algunos otros músicos, etcétera, y después pues ya iniciaría su carrera solista. Ginger Baker también se fue a tocar por ahí con algunas bandas, y también Rick Rich, que es pues, el digamos que es el menos conocidón, pero bueno, también hizo por ahí sus proyectos. 8 temas que básicamente pues eran composiciones de Stevie Winwood, porque en realidad cuando empezaron a llamear, digamos, con el Clapton, era porque Stevie Winwood tenía esas canciones y entonces se las enseñaba a Clapton, y Clapton pues ahí hacía cosas y se complementaban. Entonces la primera canción se llama Hard to Cry Today, que es una canción compuesta por Stevie Winwood, y que pues es de las canciones con las más conocidas, de las más memorables de este disco. Memorable todo el disco, pero de las más conocidas de este álbum. Luego viene Can't Find My Way Home, que es el sencillo número 1 de este álbum, que es una canción un poco más acústica. Luego viene Well Alright, una canción que en realidad es un blues de Buddy Holly, que pues Blind Faith lo hace un poco más pesado, lo hace más rítmico, y pues hace una versión bastante memorable. Y viene luego la canción número 4, que se llama Presence of the Lord, que es la única canción compuesta por Eric Clapton en este momento, y es pues algo que tiende mucho al gospel, una balada medio gospel, y con un solo de guitarra pues obviamente de Eric Clapton muy muy emotivo, muy espiritual, y que fue de las primeras composiciones serias del señor Clapton. Luego viene la canción número 5, es de hecho son seis rolas las que trae el disco, 6 rolas nada más. La canción número 5 se llama Sea of Joy, que es la canción a que aporta Rick Rich, que era el bajista. Es la canción que suena más folk rock, que tiene ahí un solo de violín maravilloso, tiene una parte ahí una estructura, una parte melódica muy instrumental, muy fregona ahí al final prácticamente de la canción. Y luego viene la única canción que aporta Ginger Baker, que más bien es una especie como de una canción para improvisar, como de una improvisación larga. La segunda parte de la canción se llama Do What You Like, y pues ahí hay improvisación tanto de la batería, de la guitarra, del bajo, de los teclados. Todo el mundo ahí hace su improvisación al puro estilo de las bandas de psicodélicas de los años 60. La canción fue criticada por el tamaño, porque la longitud de la canción está muy larga, ¿no? Y no era muy radial, pero la verdad es que la energía que evoca es muy buena, ¿no? Entonces, ese es el álbum de Blind Faith. Y el otro tema importante e interesante es el de la portada, porque la portada sí sufrió una controversia fuerte. Pues ya vieron que en la portada sale una niña,
realmente es una niña pues, con el torso desnudo, con un avioncito, con una forma pues bastante sugerente, ¿no? Entonces, esa portada se prohibió, la tuvieron que cambiar, sacaron una portada adicional alterna con la foto de ellos en la portada, ¿no? Básicamente, y fue también una portada pues curiosa. Resulta que el fotógrafo que saca la foto se llamaba Bob Seideman, era vecino de Eric Clapton en Inglaterra. Pues, vivía en el departamento al lado de donde en ese momento estaba viviendo Clapton, entonces por eso lo conocía Clapton, y de repente necesitaban un fotógrafo, sabía que su vecino era fotógrafo, para sacar una foto, y pues, le pidieron ahí que hiciera la portada. Entonces este cuate se encontró prácticamente a una niña en la calle, la vio, le preguntó si quería pues hacer digamos que la portada de un disco. Incluso me parece que hablaban con los papás estuvieron de acuerdo, se tomó la foto, era una niña, ¿no? Entonces, pues sí, tuvieron que hablar con los papás, se tomó la foto sin aparentemente ningún tema de malicia ni nada de eso, pero pues al final sí es una foto extraña, sugerente, que pues tuvo que ser censurada, digamos, ¿no? Por el carácter, digamos, la sexualización que aparentemente parecía ser o tener esta fotografía con esta niña, ¿no? En Estados Unidos fue donde se usó la portada alternativa, que es donde viene la foto de la banda, pero bueno, independientemente de este escandalito de la portada y de todo lo demás, el disco completo es un gran disco, es un disco icónico también de rock, es muy representativo de la época, del estilo y de esa fusión de músicos que en aquel momento, en el 1969, pues estaban triunfando y estaban haciendo cosas bastante extraordinarias. Muy, muy recomendable este disco de Blind Faith. ¿Cómo ves, mi estimado Vic? Ya llegó por ahí Enrique Tritón. Así es, muy buen disco. Sí, ya está por aquí Enrique, esperamos que aparezca rápidamente. Sí, esa portada, se necesita ser muy degenerado para ver mal esta portada, pues es realmente una niña, una adolescente en topless. Yo no le veo la morbosidad por ningún lado, y luego el avión, trae un avión, y entonces todo lo que es de una forma es símbolo fálico, entonces ya pues, cada quien le quiere ver las formas, las cosas que se le antojan o que quiere, pues cada día es su bronca. Y Buenas tan noches, es así señores. tan es así que no fue prohibida en todo el mundo, solamente en Estados Unidos y en algunas otras muchas partes. Buenas noches, don Enrique. ¿Qué onda? Buenas noches. Aquí les saludo desde algún lugar de la ciudad. La segunda parte del programa espero ya conectarme desde casa sin problema, pero aquí estoy, escucho perfecto. De repente tendré cámara, de repente no. Aquí ando, pero lo importante no es tanto que se vean nuestras caritas, sino que se entienda lo que decimos, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Pues ahorita después de la música vas con Zeppelin 2. Zeppelin. Sí, vamos a escuchar a Blind Faith. Buenas noches. Jesús Herrera, siempre es un gusto poder ayudar a los buenos amigos, y más si es el retador número uno en la banda. Y tengan cuidado con mi hermano, porque ya saben que es el que nos defiende. Muchas gracias, Chuchito. Erika Lizalde dice: hola Isaac, nomás dijiste Ginger Baker y que me aparezco. Ah, ¿verdad? Esa imagen parece virgen renacentista. Sí, esta es la portada original del disco de Blind Faith. Prohibido en muchas partes en su momento. Hoy sí, Erika va a hablar al rato del primer disco de Vanderbilt Generator, va a hablar Enrique, así que en su segunda intervención. Ojalá y nos acompañes. Vamos con música y regresamos con Enrique para escuchar sobre Led Zeppelin 2. Come down off the floor, leave your body alone. Somebody must change. You are the reason I've been down there so long.
good to keep. And in the end, and I just ain't got the time. No, and I'm wasted, and I can't find my way home. Come down on your own, leave your money at home. Somebody must change. Now you are the reason I've been waiting for so long. Somebody got the key, and I'm near the end, and I just ain't got the time. No, and I'm wasted, and I can't find my way home. Can't find my way home. Muy buen cover, I Can't Find My Way Home. No puedo encontrar el camino a casa. Un cover a Blind Faith. Se nota luego el estilo de la guitarra de Clapton en esta muy buena pieza del disco inicial de Blind Faith y final El al único. al mismo tiempo. Debut y despedida. Sí, aquí no hay más, no hay más. Y aquí siempre platicamos de los chilaquiles de Don Enrique, que son Led Zeppelin, al menos unos de ellos. Hablamos de sus discos y yo siempre digo que el disco 2 de Led Zeppelin es mi favorito. No sé, cada quien tendrá el suyo, pero Enrique nos va a hablar de eso. Quique. Perdón, ya me escuchan bien. Sí, perfecto. Ya Led Zeppelin 2. Sí, pues para no variar, ¿no? Cualquier oportunidad que haya que hablar del Zeppelin, aquí estamos de nuevo. Led Zeppelin 2, 1969, solo unos meses después de la salida del 1. El 1, como sabemos, se graba en octubre del 68 y octubre y noviembre y sale en enero del 69. El 2 se graba entre giras. Eso es parte de la magia del disco, que la banda estaba muy activa, muy demandada, tocando tanto en Inglaterra como Estados Unidos. En un año hizo 3 giras a Estados Unidos. Entonces es un disco que corría la prisa por sacarlo, como muchos de la época. Ya ven que las bandas solían sacar en promedio más de un disco por año, o a veces si lo sacaban en los primeros meses del año, alcanzaban a sacar 2 discos. Entonces pues este es el caso. Entonces en la segunda mitad del año sale en Zeppelin 2, segundo disco de estudio, con un sonido más redondeado, más trabajado, tal vez ya un poquito menos dependiente de las estructuras del blues, como en el disco, como en el primero, de ese rhythm and blues británico, un poquito más hard rock, un poquito más precursor de hard rock. Se lanza el 22 de octubre del 69 en Estados Unidos y el 31 de octubre en el Reino Unido por Atlantic Records. La banda tenía ya la costumbre desde entonces, desde el primer disco de hecho, a apostar más al mercado más grande de habla inglesa, que es Estados Unidos. Y sacaban primero el disco en Estados Unidos, esperando el trancazo ahí, y una semana o 2 semanas después lo sacaban en el Reino Unido. Estrategia de mercado que les funcionó muy bien, porque la banda se hizo muy grande en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el sonido base del álbum es el riff de guitarra, ese motivo originado en la guitarra, que produce una melodía que se va repitiendo a lo largo de la rola, que se compone por el tema principal de la misma. Descansa mucho en el riff de guitarra, pero nos da varios de los riffs que serían como memorables, no solamente en la carrera de Zeppelin, sino de todo el hard rock que venía después y del incipiente heavy metal.
Color of Love, que es una canción pues de un gran riff de Page, que tiene por ahí entre sus, entre sus pecados, entre sus habilidades de tomar de aquí y de allá, una estructura tal vez original, pero con una materia prima que venía directamente de Muddy Waters, y Plant hace lo propio también, tomando por ahí unas partes de algo que ya existía de Small Faces, perdón. Ahorita estoy olvidando el nombre del vocalista de Small Faces, pero ahorita seguramente ustedes me van a recordar quién es. Que Uno era Rod Stewart, un tiempo. No, antes. Antes de Steve Marriott. Steve Marriott, exactamente, sí, Steve Marriott. Es decir, ya si nos vamos más o menos un año y medio antes en la historia, vamos a encontrar que Steve Marriott está haciendo algunas de las cosas que está, de los recursos que utiliza Plant en Color of Love, pero bueno, independientemente de eso, la canción les quedó al puro tiro, quedó una canción muy poderosa, quedó uno de los temas más emblemáticos de la banda, y que sería pues el inicio de un disco que está plagado de grandes temas. Las que siguen son muy buenas también: What Is and What Should Never Be, Lo que es y lo que nunca debió ser. The Lemon Song, que también es por ahí tomada de algún antiguo blues negro. De hecho aparece, todavía hay algunas ediciones primeras del disco en donde The Lemon Song aparece con el título Killing Floor, como respetando el título del tema en el cual la rola se inspiró, pero bueno, finalmente decidieron dejarle The Lemon Song. Thank You, que hasta ahorita se puede decir que la rola tal vez más original o un poco más diferente de las que aparecen en esta primera cara del álbum, es una balada y es la primera en donde se le da abiertamente el crédito de composición a Plant. En el primer álbum no se le dio por temas contractuales. A veces los cantantes o muchos artistas tienen como que exclusivas con ciertas compañías discográficas y no pueden aparecer sus créditos como compositores, al menos así era el caso de Plant. En este caso sí, Plant aparece como compositor de la letra de la rola Thank You, una gran canción de Zeppelin 2, un tema que ha sido cobereado por muchas bandas, incluso más allá del ámbito del rock y del hard rock. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, de un cover que sacó Duran Duran de esta rola Thank You por ahí del 90, buenísimo. El lado 2 empieza todo poder con Heartbreaker, también es una rola que descansa mucho en un riff muy poderoso y muy cadencioso de guitarra. Tiene en la parte de en medio un solo muy, ¿cómo decirlo? Como si fuera a capela, es de Jimmy Page, donde se callan todos los instrumentos y únicamente suena la guitarra. Es un solo emblemático, es un solo muy directo, es un solo incluso sucio en su ejecución, pero el ataque, la intención, la manera en cómo irrumpe, creo que es lo que lo hace memorable. Sigue después Living Loving Made, que me parece que es una canción que ha sido menospreciada, una canción que la banda parece que no les gustó porque nunca o casi nunca la tocaron en vivo, pero es una rola bastante buena. Creo que tú, Vic, me habías dicho que te gustaba bastante esa rola, ¿no? Una canción que dura menos de 3 minutos, una canción que tiene una estructura hard rock y también por ahí algunos hooks, unos ganchos muy melódicos, muy de pop, que creo que sería de esas canciones que inspirarían muchas cosas de bandas que vinieron después, ¿no? De Sweet, de Queen, de Free, de Bad Company, de Def Leppard, etcétera, ¿no? Sigue Ramble On, también de estos temas que empiezan con una parte acústica y después viene una parte eléctrica bastante fuerte ahí para contrastar. Siempre Page decía que le gustaba este asunto de la luz y la sombra, la parte acústica y después la parte eléctrica poderosa. Luego sigue Moby Dick, que es una rola que dura por ahí de 4 minutos, instrumental, pero de estos 4 minutos, 2 minutos o más de 2 minutos, 2 minutos son de solo de batería, uno de los solos de batería más famosos que se grabaron por esa época. El otro solo de batería muy famoso es de The Beatles en el Abbey Road, y el otro muy famoso, el más famoso de todos, como sabemos, es el de Inagada la vida de Iron Butterfly. Pero este es el tercero, le hace compañía a esos en cuanto a solos memorables, recordables ahí de batería. Cuando la tocaban en vivo,
el tema se extendía como a 20 minutos, de los cuales 16 o 18 eran de solo de bachata, ¿no? Y cierra con un blues también muy en la tradición del Delta de Chicago, se llama Bring It On Home, y es pues el tema que lanza, que cierra el disco, ¿no? Entonces, bueno, no está de más decir que el disco tuvo una gran recepción, es considerado pues por los que hacen sus rankings, no sé si el mejor o el segundo mejor de la banda, pero sí me parece que es el segundo más famoso después del Zeppelin 4. Entonces, pues hay que un disco de los que tuvieron más pegue, más alcance, más reconocimiento, y el favorito de mucha gente, sobre todo en esa primera etapa de la banda, en esa transición del blues hacia el hard rock. Ahí está, Zeppelin 2, octubre 69. Así es, Led Zeppelin 2, mi disco favorito de Zeppelin, y yo creo que es el que puso a Led Zeppelin en el candelero, ya en todo el mundo. Sí, la consolidación. Ya fue el que los hizo a nivel de súper estrellas. Isaac. ¿Estás de acuerdo, Isaac? No, sí, cómo no, este es pues ahora sí que el que los hace famosos, ¿no? A los Zeppelin, con unos temas bien famosos. Bien. Pues vamos a oír música. Dale, Enrique, gracias. A ver si llegas mientras. Sí, no, ahorita les digo en el chat de aquí, de acá, como a ver si se puede mover un poco, porque sí me gustaría que lo de Van der Graaf y el otro estuviera yo ya un poco más cómodo. Pero ahorita lo vamos viendo. Ahí te vamos aguantando. Sí. Va música.
No, pues si tienes una banda y tienes a Enrique Torres Tritón ahí en la guitarra, pues puedes hacer tu tributo Led Zeppelin La con que esta banda que se quieras. llama Tangerine. Y si tienes encima cantando a Lore, pues Pues sí, más. Ese es, y pues si tienes un programa de mi generación y nosotros hacemos lo que queremos, pues ponemos a nuestros pues ¿por qué músicos. no? ¿Qué nos impide? Ahí está el Enrique Tritón, con cara de degenerado, tocando la guitarra líder de Jimmy Page en esta canción. Bueno, vámonos. Otro día se las podremos pasar completa. Dice Enrique, perro, te dice Erika. Muy bien. Bueno, pues eso fue Led Zeppelin 2. Y para que vean que aquí en este programa nosotros respetamos los gustos, las preferencias de todo mundo, aquí no se discrimina absolutamente nada. Carlitos Saldívar nos va a presentar su disco de este programa y es nada menos que Kiss, para que vean, sin ningún recato. Venga. Bangers y melómanos y todos los fanáticos de mi generación, bienvenidos a esta noche. Estamos allá en la parte 17 de mi generación con los años 2009 y 1969. Me voy rápido, nada más que ahora voy a empezar al revés, voy a comenzar con el 2009, porque quiero abarcar un poco más de tiempo para un evento de mucha importancia del 69. Vámonos, 2009 se lanza un disco que pasó desapercibido de una de las bandas más grandes, con el show más grande sobre la tierra, The Most Wonderful Show on Earth. Y la banda pues es odiada por muchos y amada por muchos de nosotros también. Estoy hablando de Kiss. En este 2009 se lanza el álbum 6 de octubre de 2009 que se llama Sonic Boom. Y apenas es el álbum número 19 de esta banda norteamericana. Es el primer trabajo original después de 11 años, producido por Paul Stanley. Y además es un disco que captura ese espíritu del hard rock clásico de la banda, el sonido crudo, con mucha energía. Lo escuchamos y recordamos aquellos años 70, esos discos muy, muy buenos. Y bueno, pues aquí sobresalen las canciones como Modern Day, Delilah, y esa muy buena rola que se llama Russian Roulette. Trae los riffs muy buenos de Paul, y pues hay unos coros o estribillos pues, pegajosos, la voz de Gene Simmons y de Paul, pues muy buen, digamos que buen disco, ¿no? Se incorporan también obviamente Tommy Tyer y Eric Singer. Entonces estas dos duplas, estos dos duetos, pues como que hay cohesión y aportan la madurez, la experiencia y la frescura, ¿no? de estas canciones en este disco. No hay mucha cosa nueva en este disco. Sonic Boom pues es el regreso fuerte para Kiss, y pues siguen celebrando ese legado con himnos directos, con esa actitud rockera, con esos riffs, con esas ganas, con esos shows en vivo, porque no es lo mismo escuchar un disco del CD, del LP, que verlo, porque verlo es maravillosamente formidable. Y pues fue bien recibido este disco, aunque algunos críticos pues destacan que ya no es lo mismo, ¿no? Ya no hay innovación, pero bueno, Kiss con Sonic Boom. Kiss, este disco, puedo decir que lo escuchamos y como que pues, de algo ha servido tantos años
algo mejoraron técnicamente los músicos de Kiss, pero aún así no me acaban de convencer. Kiss, como diríamos por el Kiss Mayas. Kiss Mayas. Pero pues somos abiertos a todo y ahí está la recomendación de Carlitos. Quien la quiera seguir, adelante. Vamos con música de Kiss. Venga. I still remember when I saw your face across the room. Told me to take you, but the price I thought was still my doom. I know the way you make the others break. My love for me would be a first mistake. Same old Delilah. Each time you learn to give, just like alright. Modern day, Delilah. Listen, you lived your glory in a lion's age. You call the truth. This ain't no story of a social band from wasting you. You thought that you could bring me to my knees. Bottles of water's crying, baby, please. Same old Delilah. Each time you learn to get in, just like modern day, Delilah. Hey! Just like the trigger on a loaded gun, you were the reason for the damage done. Too many lovers like a Bueno, lo que escuchamos fue un cover a Kiss, de una banda que toca mejor que Kiss, y e imágenes de un concierto de Kiss. Entonces, por si no les cuadraba la música con los movimientos, es eso. Nada más es un cover de Kiss de este disco que nos presentó Carlitos y las imágenes de un concierto de Kiss que debemos reconocer como espectáculo. Es un gran espectáculo, es un gran show. Súper espectáculo, gran show, y pues hay que reconocer también esa parte. Dice Erika Lizalde, eliminé sin querer mi comentario, pero mira, eliminó el otro, pero el de perro, ese sí quedó ahí, ¿no? Sí, lo dejó. Jorge Paullada, excelente covers. Yo creo que es el de Led Zeppelin del anterior, sí, del anterior. Dice Jorge, los primeros discos de rock que tuve fueron un regalo de mi padre cuando tenía 11 años y fueron de Kiss. Te has de haber portado mal, Jorgito. No, cada quien. ¿Qué dice Jesús, Isaac? Jesús Chuchito nos dice, del Kiss, lo rescatable de todo a todo es el baterista Eric Singer, quien aparte de Kiss estuvo en Black Sabbath y Badlands. Eric Singer, que creo que ya falleció, ¿no? No sé, ahorita que nos diga, pues me parece que sí, ¿no? En el Eric Singer. A ver, no sé, la verdad no sé. Dice Erika Elizalde, vi la aportación de Carlos de hace una semana cuando habló del Apolo y una cosa me llevó a otra, total que recordé algo súper importante de 1969, el Woodstock negro. ¿El Woodstock negro? ¿A Chihuahua? Sí, a mí también me dejó así como... Vamos a ver, yo voy a platicar de Woodstock en el programa de la próxima semana, precisamente. Voy a platicar porque fue en el 69, le toca en el año, pero como Woodstock negro no había oído nombrar, a ver si nos aclaras, Erika, por favor. Paco Licea, buenas noches, terceto de amor generoso e infatigable por el rock and roll. Muchas gracias, Paquito. Gracias, Paco. Tenemos a Iván que hace los obituarios, Paco, las buenas aportaciones, a veces humorísticas,
y los buenos piropos para nosotros, los cuales se agradecen bastante. Pues eso fue Kiss, su disco de 2009 que nos presentó Carlitos. Vamos a lo que sigue, me toca a mí, y voy a hablar, este disco, cuando salió, cualquiera podría pensar, por la importancia y el tipo de disco que salió, cualquiera podría pensar que era ya cuando los Who tenían una buena carrera muy cimentada y demás, y no, apenas era su cuarto disco de estudio, o sea, rápidamente se fueron a hacer una obra grande, casi empezando su carrera, y no fue otra cosa más que la rock ópera Tommy, mundialmente conocida, para muchos una gran obra maestra, para otros no tanto, para otros que les gustan algunas canciones de este disco, álbum doble por cierto, y otros que les gusta completito, otros que les gusta las versiones adicionales que ahorita les comento que hay, pero como les decía, es el cuarto disco de estudio de Who, que fue lanzado el 19 de mayo de 1969, principalmente escrito en su mayoría por el maestro Pete Townshend. Es una rock ópera, la primera vez que se habló de una ópera rock pues, fue en este disco que se presentó, como les decía, en el 69 y tuvo que ver también por esos tiempos con presentaciones y conciertos de los Who en Woodstock, precisamente, en el Festival de la Isla de Wight, en la Universidad de Leeds, donde sacaron un disco en vivo que es uno de los más famosos de la historia, en la Ópera Metropolitana de Nueva York y el Festival de la Isla de Wight del 70 también, donde presentaron el disco completito, bueno, con excepción de 3 canciones que sacaron, pero Pete Townshend de repente quería hacer algo más porque dice, ya no somos el grupo de adolescentes con cancioncitas ligeras, quiero hacer algo más profundo, más directo, y entonces habla con su productor y le dice, oye, quiero hacer esto, y el productor lo anima, el productor Keith Lambert, que era el que los manejaba y el que era su productor, dice, le anima, pues órale, éntrale. Entonces, Pete Townshend, sobre una historia que tenía sobre Tommy, que es un personaje ficticio, obviamente, llamado Tommy Walker. Él es hijo de un capitán del ejército británico que desaparece en una expedición, se le da por muerto, y su esposa en ese tiempo había dado a luz a un hijo llamado Tommy, y que por cierto, cuando es la primera canción, es un niño, it's a boy, que sacan en el disco. Entonces el capitán regresa, no estaba muerto, andaba de parranda, regresa, y la señora ya andaba con un nuevo amante por ahí, entonces el capitán mata a su amante delante de Tommy, lo que provoca broncas en el niño, y aparte los esposos le dicen a Tommy que él no oyó ni vio nada, que se calle, y entonces esto lo empieza a disasociar Tommy, y se vuelve sordo, mudo y ciego hacia el mundo exterior, y ahí empieza la historia. Entonces ya empieza a confiar en su tacto, en sus sentidos, su imaginación y demás. Entonces por ahí se van sucediendo varias cosas hasta que después se tiene un viaje con LSD y después se vuelve todo un gurú. Todo esto basado en las enseñanzas del gurú propiamente de Pete Townshend, que se había clavado también en la onda hindú, igual que los Beatles, pero por otro lado, a él lo clavó su productor con el maestro espiritual indio, el Meher Baba, que fue el que lo metió en este rollo, y entonces los Who hacen este disco. Pete Townshend logra hacer un libreto alrededor de la historia, y lo hace tan grande que era imposible que las canciones pudieran explicar todo el guión, todo el libreto. Entonces, de repente, en las presentaciones había que explicar algunas cosas, porque si oías las canciones de corridito, como va la ópera rock, había cosas que se perdían de la historia, no llevaban el hilo completo porque faltaban, entonces lo tenían que hacer así. Entonces, durante mucho tiempo le estuvieron presentando, básicamente 2-3 años, y después ya dejaron de presentarlo y empezaron a poner temas sueltos de los Who para
para sus conciertos, principalmente Pinball Wizard, principalmente Tell Me Can You Hear Me, Free Me, See Me y otras canciones que pasaron a la historia con esta monumental obra de Pete Townshend, que los críticos dicen que hay opiniones divididas, pero de todas maneras ganó un Grammy como los discos más importantes de todos los tiempos. Está entre las listas de discos importantes, también algunos lo meten entre los primeros 100, otros en los segundos 100, pero por ahí está siempre el Melody Maker. Todo el mundo habla bien del disco, unos superlativamente y otros moderadamente, pero en general fue bien recibido, que algunos creían que era media copia de Frank Zappa, otros, pero no faltaban que opinar. Pero para mí es un gran disco que fluyó muchísimas cosas. Después se pusieron de moda ahí a hacer algunas cosas de óperas rock, o cuando menos discos, así se consideraban, o que eran temáticos, y algunos empezaron a negarlo. Por ejemplo, cuando Jethro Tull sacó su disco de Aqualung, que decía Ian Anderson que no les dijeran que era una ópera rock porque hasta se molestaba. Entonces, si ustedes no lo han escuchado, es un álbum doble, escúchenlo, está muy bien. Trae 6 canciones en el lado 1. Por cierto, el disco está formateado de forma que un disco en el vinil es el lado 1 y el lado 4, no un lado 1 y el lado 2, y en el otro es el lado 2 y el lado 3, con objeto de que si los que tenían los discos, aquellos vinil que tenían automático que caía el otro disco, lo pudieran poner para que poner el primer disco y el automático pusiera el disco 2 y no tener que voltearlo. Entonces, las canciones más famosas de este disco es It's a Boy, de Acid Queen, Fiddle About, Pinball Wizard, Go to the Mirror, I'm Free, y Tell Me Can You Hear Me, We're Not Gonna Take It, que la tocan al final. Esta obra fue tomada para hacer una película, para hacer un musical en Broadway, para hacer una obra musical interpretada por Orquesta Filarmónica. O sea, ha tenido varias presentaciones, dada la importancia que tiene. Así que se los recomiendo. Si no lo han escuchado, Tommy, Can You Hear Me? ¿Qué dicen aquí? Dice Erika Lizalde. ¿Qué dice Isaac mientras busco la música? Erika dice, no me digan que no saben del festival. Ay, ya se me pasó, espérenme. Del festival que se realizó en Harlem entre julio y agosto del 69. Creo que en el 2021 salió un documental, The Summer of Soul, en el que dan cuenta de este festival donde participan solo artistas negros. Yo la verdad lo desconocía, la verdad es que es la primera vez que lo escucho. Pero vamos a investigar porque igual vale la pena, ¿no? Saber. Sí, yo para qué voy a ser hablador, exactamente igual que Isaac, nunca había oído hablar, ni leído siquiera. Erika, entonces hoy aprendimos algo, que hubo esto en el 69, vamos a buscarlo, te lo prometemos y lo comentamos en el próximo programa. Sorry. ¿Qué dice Paco? Paco Licea dice, es un gran tema para más programas, esos proyectos ambiciosos que trascendieron el ámbito estrictamente musical. Me refiero, yo creo que se refiere a Tommy, que sí, pues fue un parteaguas también en este tipo de producciones musicales de la época. Jorge Paullada dice, efectivamente lo que comenta Erika, ese es el denominado Gustav Negro, ahí tocó entre muchos B.B. King. Mira nada más. Qué bueno, qué buena onda. Paco Lecea dice, hoy día un proyecto súper ambicioso para el entretenedor reggaetonero promedio sería hacer una canción sin utilizar Melodyne y escribir alguna letra usando más de 2 tiempos verbales. Ese sí sería, más que ambicioso, sería un reto. Sería extraordinario. Y ofrecer un premio al que lo logre, ¿no? Así es. Vamos con música tantito. Venga. From song and writing, must have played them all, but I ain't seen nothing like it. In the amusement halls, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pen.
ball. He stands like statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, all playing clean. Right by intuition, the future count is small. I kept on blind can sure play the weeping ball. Pinball wizard, that's the greatest twist. The pinball wizard's got such a simple ring. Ain't got the freedom, don't know how to be still so good. Ain't got no distractions, can't hear no whistles and bells. Ain't no lights flashing, always playing by sound. Always there's a replay, never seems to fall. This steps on the blind kid, sure play the mean pinball. Ahí está un cover a Pinball Wizard del álbum Tommy, con trabajo en la guitarra de T.B. Townsend, que a ver al rato que si Enrique nos oye, o al rato que nos diga qué comenta, pero yo nunca he considerado que Pete Townshend fuera un súper o extraordinario guitarrista solista. Armonías y riffs así, era buenísimo para hacerlo y llenaba, pues prácticamente tocaban en trío. John Whistle en el bajo, Kid Moon en la batería y Pete Townshend en la guitarra. Básicamente era un trío y llenaban, pero cañón. Y la guitarra de Pete Townshend sí, pero solos de guitarra, no tenía muchos, pero de todas maneras, eso no lo hace mal guitarrista, obviamente, pues nada más. Me deben unas chelas, dice Erika. Aunque no nos hubieras dado el dato, te las debemos, con mucho gusto. Sí. No, es más, ya dijimos que este año sí. Vamos a ver cómo nos organizamos, cuando menos los que estén en la Ciudad de México, a fin de año, antes de que termine el año, vamos a algún lugar a tomarnos una chela, ponemos un lugar y nos organizamos, los que quieran ir, todos los que nos ven, y nos juntamos con mucho gusto, ¿no, Isaac? Sí, pues por supuesto, claro que sí. Sí, nos va a dar mucho gusto. Cotorrear. Nos va a dar mucho gusto. Estamos feitos, pero no nos da pena que nos vean en vivo. Y para echarnos una chela, pues más. En uno de los primeros grupos que estuve yo, había un cantante muy bueno que se fusilaba a John Fogerty perfectamente. Ya ves que pues, tiene buena voz el Fogerty, ¿no? Sí. Tiene una voz bastante agresiva y demás, y cantaba este chavo Tomás muy bien, pero luego salía el grupo a tocar y no se veía el cantante por ningún lado. Y creían, algunos hasta decían que era grabación, porque cantaba también, pero no, lo que pasa es que se ponía atrás de los amplificadores porque le daba vergüenza y decía que estaba feíto y cantaba atrás de los amplis y nunca superó su pena hasta que tuvo que dejar el grupo. Ni bien. Bueno, pues vamos a seguir con lo que viene. Es nada menos que Isaac, con tu tocayo. Es mi tocayo Isaac Hayes. Bueno, ya ven que aparte del rock, pues hay muchos géneros, ¿no? Y aquí en este fin de década de los 60, pues sale una producción musical de este señor, de mi tocayo Isaac Hayes, que en aquel entonces, esta fue la segunda producción de este señor, apenas empezaba su trascendencia musical. Este disco es clave para su trascendencia musical. Él acaba de sacar un disco con un sello discográfico que se llamaba Stax Records. Bueno, resulta que sacó un primer disco con Stax Records que no le fue nada bien, no pasó nada, se llamaba Presenting Isaac Hayes en el 68. Stax Records dependía de Atlantic Records, entonces sacaron el disco, no pasó nada, no funcionó, pero curiosamente para su suerte, Stax Records perdió por ahí en un accidente que hubo en la bodega, perdieron las grabaciones de prácticamente todo lo que llevaban hecho para el 1968, entonces Atlantic Records les dijo, ¿saben qué? Necesito material de ustedes para pues seguir con esta asociación musical que tenemos. Entonces le dijeron a todos los artistas, ¿saben qué? Tienen que grabar de volada algo
porque como no tenemos nada en la biblioteca, pues no podemos ofrecerle a Atlantic Records nada, entonces necesitamos que graben a la voz de ella. Entonces este cuate se mete al estudio y le dice a la discográfica, voy a grabar, pero lo que sí te pido es que me des completa y absoluta y total libertad de producción. Y produce un disco que se llama Hot Buttered Soul, y son 4 canciones nada más lo que viene en este disco, y es un disco también memorable, es un discazo, es un disco muy raro, pero es un disco muy bueno, es un viajezote, la verdad es un viajezote de Isaac Hayes. Isaac Hayes, que además de músico y cantante, era compositor, era productor y por ahí también incluso actor, sale en una película que se llama Escape de Nueva York, por ahí búsquenlo, salió como en el papel del malo malo, el malote malo. Y la película es muy buena, es de ciencia ficción, se las recomiendo. Pero bueno, él componía con un amigo, digamos, David Porter, era como que su coautor intelectual de las canciones, con unas influencias, pues este cuate creció como muchos de los músicos de color o músicos negros de aquel entonces, del soul, creció pues en la pobreza y de repente pues en la iglesia encontró en el gospel, ¿no? Encontró pues la vocación musical y pues de ahí salen muchas cosas, como muchos artistas negros. Entonces sus influencias son básicamente esas, ¿no? Del soul, pero luego, bueno, del gospel y del soul, pero luego el blues también, y luego él era músico autodidacta, él solito aprendió a tocar la guitarra, el teclado, el saxofón, etcétera. Entonces también le gustaba el jazz, también le gustó, se metió el tema de la psicodelia. En los 70 era famosón y estaba catalogado incluso hasta como músico, como de medio de música disco, por las composiciones que hacía. Pero bueno, saca este disco, son 4 canciones nada más. La primera es Walk On By, es una canción que originalmente es una canción de Burt Bacharach que hizo famosa Dionne Warwick. O sea que imagínense qué tipo de canciones, melosona, acá medio fresona, pero él hace una versión de 12 minutos de duración, con pues la transforma en una cosa bien psicodélica, bien soul, con orquesta, es todo un viaje esta canción, todo un viaje, una producción extraordinaria para su tiempo, o sea, uno oye este disco en general completo, pero esta canción parece que estás escuchando música como para una película, pero muy envolvente el rollo. La segunda canción tiene un nombre bien raro, dice, se llama Hyperbolic Syllabic Sequidally Mystic, o sea, algo impronunciable, con una especie de trabalenguas. Es una canción que dura 9 minutos con 38, una pieza bien experimental, con funky muy duro, con un bajo pulsante, con el órgano Hammond, a todo lo que da. Ese sonido de órgano es maravilloso, con una batería bien machacona, un groove de batería bien hecho. Pues aquí como que, pues, si no es esto el inicio del rap, no sé qué será, porque aquí las canciones más que cantadas están como medio habladas, pero entonadas, ¿sí me explico? O sea, pues, platicadas, pero con el ritmo de la canción, cantaditas, y con el tono de la canción, cantaditas las rolas, ¿no? Muy influencia de James Brown, pero bueno, una rolota también muy envolvente. La tercera es una canción se llama One Woman, una canción de 5 minutos con 8, que es pues como que la canción más soul, digamos, lo más cercano a un tema radial, con la voz de Isaac Hayes, que era una gran voz, que de hecho pues se le dio a comparar a Isaac Hayes con Marvin Gaye, que era como el príncipe del soul en aquel entonces. Así de ese nivel estaba este cuate. Y la cuarta canción es una canción que dura 18 minutos con 42 segundos, casi 19 minutos, se llama By the Time I Get to Phoenix, que en realidad es una composición de un compositor llamado Jimmy Webb. Ya ven que la semana pasada reseñamos MacArthur Park. Bueno, pues el que escribió MacArthur Park es el mismo que escribe esta canción de By the Time I Get to Phoenix. Pero esta versión, pues es una versión larga, es una versión pues soul también, con arreglos instrumentales. Está dividida en 2 partes. La primera parte son sonidos muy, pues sí, así como muy envolventes, muy, ¿cómo decirlo? Bueno, ahorita me acuerdo de la palabra, pero la primera parte son sonidos y básicamente es el Isaac Hayes que está platicando y hablando
haciendo como si estuviera leyendo poemas de amor, etcétera. Habla del amor, la soledad, la traición, y en la segunda parte es cuando empieza a cantar, se suelta la voz, ya musicalmente hablando, una cosa, un soul muy conceptual, una cosa bien curiosa, pero sí bien vale la pena ponerte los audífonos, agarrarse el disco de principio a fin, apagar la luz y escuchar. Por eso que así como dice el buen Carlitos, tiras todo a la basura y te pones a oír este disco. Está muy bueno. Es un gran disco de soul y bueno, pues ese es el disco de mi tocayo, Isaac Hayes. Pues a ver si cuando menos les entra la curiosidad. Yo a Isaac Hayes no le conozco más que Shaft, que creo que era el tema de un agente secreto o alguna de una serie. De una serie, Shaft, y y pues me llama la atención a ver qué, esa de By the Time I Get to Phoenix es una rolototota, una baladita, parece muy sencilla, a mí me gustaba incluso con la versión de los Union Gap, la sacó Glenn Campbell también, y los Union Gap también, y la letra es tristísima, de un cuate que se va de su casa y dice, by the time I get to, entonces va platicando, cuando llegue a Oklahoma, ella se va a ir despertando y va a notar que no estoy. Cuando llegue a Albuquerque, va a estar desayunando y este güey dónde andará y por qué, y cuando llegue a tal parte, y así va narrando su camino de lugares hasta que llega a Phoenix, donde que ya ella se va a poner a llorar porque ya se dio cuenta que pues no va a regresar. Que ya no va a regresar. Sí, es una letra bastante triste y fuerte. Una canción, les digo, a mí hasta con los Union Gap me gusta esa canción. Voy a buscar la de Isaac Hayes a ver si me gusta, ya les digo. Es una versión ahí les aviso. curiosa. Erika nos avisa, Enrique, que está haciendo todo el esfuerzo, anda en camino hacia su casa, sí presentó el primer disco de Led Zeppelin, ahorita va en camino a su casa ahí en su transporte, que en cuanto llegue, lo primero que hace es hablar de Van der Graaf, que lo aguantes por favor, y si no, pues que lo regañes y le digas cualquier cosa, pero que no seas mala. Entonces, vamos a aguantar a Enrique a que llegue a su hogar. Lo importante es que llegue bien primero, ¿no? Sí, exacto. Y ya que esté aquí, lo presentamos de inmediato. Cuando entre, luego lo presentamos con Van der Graaf. Mientras vamos con Carlitos y su otro disco de esta noche, que ahora es pues también sus chilaquiles, como decimos aquí, de Black Sabbath, o en este caso, Heaven and Hell. Bien, vámonos al otro 2009. En este 2009, maravilloso, hay muchos discos, hay mucho que platicar, pero voy a hablar de un gran disco, maravilloso disco. Es el turno para la banda más grande del planeta, Black Sabbath. Pero ahora, pues, bueno, ya sin entrar en detalles, editan este disco bajo el nombre de Heaven and Hell. Y es un disco donde reúne otra vez a Ronnie James Dio, el líder Tony Iommi, Geezer Butler y el extraordinario baterista Vinny Appice. Estos cuatro lanzan en abril de este año, 2009, este discazo, una portada maravillosa, ese es justamente el que estoy escuchando de fondo musical, y se llama The Devil You Know. Entonces, es el único estudio de la banda con este nombre. Retoman ese sonido oscuro, esa pesadez, lo que es el doom metal, y pues obviamente traen toda la era de Dio. Por supuesto que tiene las influencias de aquel Dehumanizer del 92. Traen unas rolas exquisitas como Bible Black, maravilloso ese riff, ese doom, esa voz poderosa de Ronnie, la de Atom and Evil, que abre con un tono sombrío, con las letras épicas, y aunque no es tan fresco como otros clásicos, como el Heaven and Hell del 80, es un disco que impresiona por mucha intensidad y cohesión. Es digno de, considerarlo como un testamento de Ronnie James Dio, que falleciera al siguiente año 2010. Y trae una
producción impecable, los riffs bien ejecutados, muy robustos, y en realidad es una joya para los que somos fans de este metal tradicional, de este heavy metal, ya del doom metal. Aunque algunos digan que no están innovando, aquí no se trata de innovación, simplemente se trata de nuevo disco, nuevo álbum, nuevas rolas, y pues trae toda esa tradición y trae esa exquisitez de lo que es y será por siempre Black Sabbath. Maravilloso, maravilloso disco, infaltable para este melómano de metal o de hard rock. Tiene que tener, es un infaltable disco en su colección. Heaven and Hell, The Devil You Know. Pausa. Ahí está la recomendación de Carlitos. Y vamos con música rápidamente. Sing me a song, you're a singer. Do me a wrong, you're a bringer of evil. The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. So it's on and on and on. It's heaven and hell. Oh well. The lover of life's not a sinner, and the ending is just a beginner. The closer you get to the meaning, the sooner you'll know that you're dreaming. So it's on and on and on. Oh, it's on and on and on. It goes on and on and on. Heaven and hell. I can tell. Sí, ahí está un cover a Heaven and Hell. Bien hecho. Este video hubiera quedado mejor a mi gusto si lo hubieran hecho de noche, ¿no? Con luces Sí. apagadas así. Sí, más oscurito, ¿no? Sí, oscurín. Que hay mucha luz. Está muy iluminado. Parece como las 10 de la mañana, pero la música está bien, así que no hay bronca. No hay bronca. Pero sí, al menos a mí me hubiera gustado más con menos luz. Sí, solo le hizo falta un ambiente más siniestro, ¿no? Sí. Ahí andas. Están muy feos los tipos como para que tengan tanta luz. Sí, aquí ando. Bueno, los de Heaven and Hell original no estaban muy guapos, que digamos, ¿eh? No, pues no. Empezando por Dios, que Dice, parecía un duende. dice Jorge, totalmente de acuerdo con Carlos, un discazo. Aquí sin duda entra la frase patentada de Carlos: tiren todo a la basura y súbanle de volumen. Sí, extrañamente no lo aplicó esta vez, pero sí, es la recomendación habitual de Carlitos. Que Tiren cuando todo a la basura. salió, fue así como que tal vez sea el mejor disco de Black Sabbath, si no sí, y salió al mismo tiempo que el Blizzard of Oz, que es el mejor disco de Ozzy sin Black Sabbath. Entonces se ¿Cuál? aventaron un muy buen tiro en el 1980 los dos. Quique, ¿cuál crees que sea la diferencia
entre el Sabbath de Dio y el de Gillan no lo vamos a tomar en cuenta porque fue un disco. Buenísimo, además, pero uno solo, ¿no? sí, y además sonaba Deep Purple cuando cantaba Gillan y los solos sonaban a Black Sabbath. Pero Sí. el Black Sabbath de Dio y el Black Sabbath de Ozzy, ¿cuál crees que así en cortito la diferencia fundamental? Híjole, qué pregunta tan difícil, pero bueno, el de Ozzy, pues que fue el primero, que fue el original, que tiene un sonido más crudo, más directo, más de precursor, las cosas pues sí, como más en crudo, más experimental, como que la banda iba creciendo, y en el de Dio ya todos eran unos musicazos experimentados, incluso el propio Dio, porque ya habían tenido la experiencia de Rainbow. Entonces el Sabbath de Dio yo lo veo como si hubiera sido en su momento casi un supergrupo, ¿no? Donde se juntan talentos que ya tenían una carrera detrás de sí. O sea, Dio traía Elf, traía Rainbow, y Sabbath ya tenía una década. Entonces, pues sí, y un sonido más contemporáneo y otra época, ¿no? Entrando a los 80. Entonces, por eso yo creo que no se pueden comparar, son cosas diferentes. Claro. Tiempos muy diferentes, Sí. circunstancias diferentes. Yo nada más decía cuáles eran las diferencias, no trato de comparar ni quién es mejor ni nada, simplemente las diferencias. Para mí, simplemente, con Dio era mucho más cantante que Ozzy, Sí. entonces era otra banda de metal, y con Ozzy era Black Sabbath, Sí, punto. Sonaba Black Sabbath, al que es conocimos válido. todos y demás. Ahora, curiosamente, Dio, con todo y que es mucho más cantante, se puede decir que es todo un poquito más fácil imitar su timbre o lograr que el timbre de alguien que hace un cover se parezca a que alguien logre parecerse a Ozzy. Sí, O sea, totalmente de el acuerdo. Ozzy, sin ser grandioso como cantante, es de otro planeta. Tenía su voz, su rango. Dice Paco Liceo, para una atmósfera más siniestra lo hubieran hecho sobre la tumba del padre Maciel. Para empezar, Paquito, agradecemos tu comentario y agradecemos que hayas puesto padre Maciel con minúsculas, como debe de ser. Sí. Padre Maciel, hijo, ese sí estaba cañón. Ese sí estaba heavy, ese cabrón. Pero bueno. En la chamba que tuve durante muchísimos años, un día el director general era miembro de la cofradía de Padre Maciel. De la Legión. De la... el Reino Christi. Los legionarios, ¿no? Y lo defendía a capa y espada en aquel tiempo. Estoy hablando de los años 90, más o menos 91, 92, cuando todavía no salía a la luz, todavía vivía el padre Maciel y demás, a todo eso. Pero sí, y son esos sacerdotes con esto como otros que han convertido la palabra cura en un commodity, porque casi siempre cuando dicen la palabra cura, casi el pederasta viene casi pegado. Como si fuera parte pues de la palabra. Obviamente no todos lo son. Lamentablemente esto produjo esa generalización, ¿no? Sí, obviamente no todos son, obviamente habrá algunos respetables y demás, pero sí, por culpa de unos pagan otros, de todo esto. Totalmente distintos los dos Sabbath, así dos distintos en letras y música, dice Chuchito, con respecto a esto. Bueno, pues vámonos con lo que sigue, que es Deep Purple. Sigue tu camino, Enrique, te estamos esperando, ¿eh? Ya se desvaneció otra vez. Sí, me voy comunicando. Sí, es que voy en camino, pero también como que la conexión es inestable, si no me lo aventaba aquí, pero como que... Sí, no, ok, te aguantamos, ya le avisamos a Erika, ojalá y te pueda esperar. Pues vamos con lo que sigue, y lo que sigue es ahora pues de los chilaquiles Isaac y míos y de Chucho también por ahí. Deep Purple, así se llama el disco epónimo, Deep Purple, de esta banda inglesa. Es el tercer disco de estudio
que fueron lanzados en junio de 1969 por la marca Harvest Records en el Reino Unido y por Tetragrammaton Records en los Estados Unidos. Tetragrammaton. Resulta que lanzan este disco. Ustedes recuerdan, pues los primeros 2 discos de Deep Purple estaban dominados casi por la onda de John Lord. John Lord era el jefe en la composición y era el que dirigía los destinos de la banda, los destinos musicales en ese tiempo. Con esto de las giras y las presentaciones y demás, Richie Blackmore empezó a tomar más preponderancia en el grupo, tanto en las presentaciones en vivo como en la composición y en las decisiones musicales. Él se quería ir a una onda más rock, más hard rock, y John Lord quería seguir en la onda que tenían. Los 2 primeros discos de Deep Purple y son discos de rock progresivo prácticamente, de rock psicodélico, y unos que otros tintes ya de hard rock por ahí metidos, que de repente empezaban a aparecer, pero todavía no preponderantemente. Y este disco, el tercero, es el disco que los críticos y la gente menos acogió, más lo despreciaron en su tiempo cuando salió. Era el menos vendido, el que menos tuvo. De hecho, Deep Purple era casi un grupo underground en Inglaterra, tenía más repercusión en Estados Unidos, donde habían pegado. Curiosamente, y eso me daba risa porque hace rato mencionabas la canción de By the Time I Get to Phoenix, de los Union Gap. Curiosamente, Deep Purple tuvo éxito en Estados Unidos con una canción de Neil Diamond, que era Kentucky Woman, otra canción con nombre de ciudad. Fíjense qué curiosidad. Ahí pegaron en Estados Unidos, llegaron a entrar entre los 40 principales en Estados Unidos, y entonces eran más conocidos en Estados Unidos que en propia Inglaterra, donde todavía se le tomaba como un grupo under. Pero entonces sacan este tercer disco que pues no fue tan aclamado, no fue tan bien recibido, y prácticamente solo hubo una especie de sencillo que aquí en México pegó bastante, curiosamente. El disco trae 5 canciones en el lado A, y las canciones son Chasing Shadows, Blind, La Lena, que es un cover a Donovan, Fault Line, que es una pieza instrumental de Richie Blackmore, Simper, Lord and Pace, y The Painter, que también es atribuida a toda la banda. Entonces solo un cover hay en este lado A, que es el de La Lena. En el lado 2 trae nada más 3 rolas, una que se llama Why Didn't Rosemary, que es también de toda la banda, The Bird Has Flown, de John Lord, Evans y Blackmore, y April, de Blackmore y Lord. La canción que les digo que pegó acá en México y que tuvo mucho éxito y demás fue la de The Bird Has Flown. Aquí en México se le conoció como El vuelo del pájaro, o al menos así la conocí yo. No sé si tú la conociste con otro nombre, Isaac. Estás apagado. Sí, así la tradujeron, El vuelo Sí. del pájaro. Sí, así la tradujeron aquí. La traducción hubiera sido El pájaro ha volado, Sí, porque o está El mal pajarito ya traducida. se fue, pero el chiste es que esa fue la que pegó acá en México, de Bird Has Flown, pero la alineación todavía contaba en ese tiempo con Richie Blackmore en las guitarras, John Lord en los teclados, como todos sabemos, Ian Pace en las baterías, timbales, maracas, etcétera, y en el bajo estaba Nick Simper, y Rod Evans era el cantante. Este fue el último disco de Rod Evans y de Nick Simper. Como les decía yo al principio, Richie Blackmore ya quería tender a una onda más hard rock. Ya habían oído a Led Zeppelin y que se querían ir por ese lado. Y qué bueno que se impuso, porque sí. John Lord no lo quería tanto, pero jaló. Sí, y sí, como dice Enrique, qué bueno que se impuso. Y entonces dijeron, pues no tenemos nada contra Rod Evans, pero pues no creemos que tenga la voz, el estilo de voz que se necesita para cantar Le hard dio la rock. talla. Y entonces pues buscaron un cantante, y en ese mismo año de 69, después de una gira por Estados Unidos, regresan y buscan un cantante. Les recomiendan a un tal Ian Gillan, que además es puro estilo de
del guitarrista de Fleetwood Mac que dijo, pues no me voy con Fleetwood Mac si no llevan a Stevie Nicks. Pues acá el Gillan dijo, pues yo no me voy con ustedes si no se llevan a Roger Glover, que era el bajista de la banda donde estaban. Si mal no recuerdo, creo que era episodio 6. Y entonces entran Gillan y Roger Glover y cambia ya todo el estilo de Deep Purple, ahora sí como lo conocemos más nosotros, ya no tan progresivo, ya no tan psicodélico, y ya más clavado en el hard rock, y llegan a ser la banda, super banda de hard rock que llegaron a ser. Pero mientras este disco, les digo, lo escuchan, y pues sí tiene muchas ondas psicodélicas y demás. Ahora, este disco, ¿qué importancia tiene para mí? Y espero que para Isaac también, no lo sé. La canción con la que cierra el disco es una llamada Abril. Esta canción, pues desde antes ya habíamos hablado que Deep Purple eran los pioneros del rock sinfónico, rock psicodélico, que había hecho todo esto en los 3 discos. Y en este tercer disco sacan esta canción llamada Abril, una pieza sinfónica de 12 minutos compuesta por John Lord y Richie Blackmore, que está articulada en 3 secciones. La primera es la parte de John Lord, que es prácticamente una pieza de corte progresivón sinfónico, muy emocionante, compleja, con pues, la música clásica que podía hacer John Lord en el teclado. Y después viene una parte donde domina Richie Blackmore con guitarra, y entonces entra lo que es la guitarra de Richie y se escucha más emotiva, más compenetrada, más acercándose a lo que se iba a hacer después, y al final lleva una parte cantada, que es donde cierra la canción. Y esta canción, April, nosotros la escuchamos, como decíamos, ya era nuestro chilaquiles Deep Purple cuando la banda Abril se formó. Y obviamente no, porque estábamos oyendo en vivo este disco. Abril se formó años después, pero cuando escuchamos esta pieza que realmente es muy olvidada, no la ponían en el radio por la duración de 12 minutos. Entonces, si la querías, los que la conocíamos era porque tenías el disco, o los pasaban en los programas para marihuanos que de repente había en Radio Capital o en 590, y ahí escuchamos a Abril, y un día diciendo cómo le ponemos el nombre al grupo, y a alguien se le ocurrió, ¿no? ¿Por qué no le ponemos a Abril como la rola de Deep Purple? Y así se le quedó, para gusto de muchos, para desprecio de otros, para unos que nos han dicho que no parece nombre de una banda de rock, que es de princesitas, y lo que ustedes quieran, pero pues ha sido el nombre del grupo por más de 40 años, y estamos muy orgullosos de eso. Tengo una inquietud. Sí. ¿Y las princesitas de Abril han tocado la canción Abril? La intentamos sacar en un principio, pero yo era lo suficientemente malo como para no tocar la parte de John Lord, que es música clásica, y el otro tecladista que hubo, y no se pudo hacer ni un arreglo. Y no, ¿y para qué? Si nos gustaba tanto, ¿para qué echarla a perder? Sí, Dice La Paco otra- Licea, ¿le puedes contestar a Paco Licea, por favor? Échate las preguntas, Isaac. Ian Gillan tenía tesitura de tenor ligero, pues no era tan ligero, o sea, sí era tesitura de tenor, tenía agudos muy impresionantes, pero su rango más bien era como de tenor dramático, pero su voz estaba un poquito más arriba, más extendida hacia la parte alta, hacia las notas altas. No, tenía una voz bastante potente el señor Gillan. Los tenores ligeros normalmente son los que cantan arriba, pero no tienen la voz grave, no la tienen como que muy profunda, pero el Gillan tenía un rango de voz muy amplio, muy amplio, y en la parte de los graves sí tiene graves, entonces yo considero que era un poco más que ligero, bastante más que ligero. Y entonces, Hizo una gran Jesucristo Superstar, ¿no? Jesucristo Sí. Superestrella, Sí. Gillan. Una de las mejores versiones, rivalizando con la de Camilo VI, ¿no? Sí. Sí. Por cierto, Gillan hace una semana, estábamos en programa, pero no lo mencionamos, cumplió 80 años. El 19 de agosto. Tienes toda la razón.
Pues vamos a oír un pedacito de Abril, porque hubo otros que no se llaman Abril, que sí se la Que aventaron. sí la sacaron. Pues ahí está, estos cuates sacaron un extracto también, un pedacito de la parte de Abril, la parte de la guitarra de Blackmore, pero no, mejor que la sigamos escuchando con Deep Purple. Escúchenla, se las recomiendo, es una buena pieza, les va a gustar seguramente. El disco de Deep Purple, después, cuando fue como redescubierto, después ya cuando Deep Purple se hace muy famoso, cuando sacaron este tercer disco no lo eran tanto, ni en Inglaterra siquiera, hasta que entra Gillan es cuando se vuelven famosos y empiezan, el Mark II es cuando empiezan ya con Deep Purple en rock, y el Machine Head y todo eso es cuando empiezan a ser reconocidos en todo el mundo. La gente redescubre el disco 3 y reconocen que es mucho más bueno de lo que esperaban, de lo que pensaban y lo que decían. Así que tampoco despreciemos, escuchen este disco de Deep Purple, que les va a gustar, tiene de todo, te digo, muy psicodélico, muy progresivón. Esto fue Mi Generación, la historia del rock. Nos vemos la próxima semana con más de nuestra música preferida.